Hola mis queridos alumnos de segundo medio. Aquí les habla una vez más su profesor Ignacio González para realizar una nueva clase de la asignatura de lengua y literatura. En esta oportunidad nos encontramos en la última clase de la unidad número 3 que se llama Lo divino y lo humano y que está relacionada con el género lírico. ¿Ya? Como ustedes saben también, el propósito de esta unidad es que ustedes como estudiantes se familiaricen y conocieran, ¿cierto?, en qué consistía este siglo de oro y la poesía del siglo de oro. ¿Ya? Por lo tanto, como siempre, ¿cierto? Les pido que vayan sacando su material de apoyo, un lápiz, un cuaderno, o incluso si necesitan anotar algo en el computador, también lo pueden hacer, ¿ya? Y que también, como siempre, ¿cierto? Les voy a solicitar que vayan anotando el número de la clase, que esta es nuestra última clase, clase número 4, y la fecha en la cual ustedes están trabajando, que es en la semana del 9 al 15 de noviembre, ¿ya? Así que así comenzamos una nueva clase de lengua y literatura. En relación a lo que hicimos en la clase número 3 o en la clase pasada, trabajamos con un soneto, ¿cierto? La lectura de un poema, ¿ya? La primera pregunta de este poema decía, en las dos primeras estrofas, el hablante se refiere a la juventud de su objeto lírico. Explica con tus palabras las características físicas que se mencionan y luego piensa, ¿se trata de una mujer o se trata de un hombre? ¿Ya? Y en este caso la respuesta correcta era la siguiente. Menciona, ¿cierto?, el color de su rostro, la intensidad de la mirada y los ojos, el cuello blanco y erguido, el cuello rubio. Posiblemente se trate de una mujer, dado que en la segunda estrofa hace alusión a que el viento es capaz de desordenar el cabello, que se infiere entonces que es un cabello largo. Y aquí también les puse una referencia de quién podría ser. La número 2 decía, relee la tercera estrofa del poema y explica qué llamado hace el hablante. ¿Ya? Hace un llamado a disfrutar, ¿cierto? A aprovechar la fuerza y la belleza de la juventud, puesto que el tiempo que dura es breve y fugaz. ¿Ya? Y aquí también está presente un tópico literario que ustedes van a conocer en esta clase. Número 3 dice, ¿qué significa para ti la vida y qué cosas le dan sentido? Reflexiona en torno a tus ideas. ¿Ya? Y aquí yo puse apreciación y reflexión personal de cada estudiante porque aquí es lo que cada uno cree, ¿cierto? Respecto a sus propias experiencias, ¿cierto? Y a lo que piensa respecto a la vida. Ya así que eso era de manera personal. Número 4 realiza la ficha de análisis literario a partir de los elementos que componen este soneto. Ya en primera instancia yo les pregunté ¿quién es el hablante lírico? Ya, y en este caso el propósito del hablante, el propio poeta Garcilaso de la Vega era el hablante lírico, ¿cierto? Que se presentaba como un enamorado, esperanzador. ¿Ya? ¿Cuál es la actitud lírica que predominaba en el poema? La actitud lírica que predominaba era la apostrófica porque siempre estaba dirigido a un tú. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto lírico que inspiró al poeta a crear este poema? Su amada, ¿cierto? Y la juventud como un tesoro divino. ¿Ya? Ese era el motivo del poema. ¿Cuál es el temple de ánimo que predomina en el hablante lírico o en el poema? El hablante se muestra optimista, ¿cierto? Esperanzador con el amor de su amada. ¿Ya? Identifica al menos 4 figuras literarias y yo aquí solo les puse una. O sea, perdón, tenían que identificar una figura literaria. Dice acá, metáfora, rosa y azucena, ¿cierto? Simbolizan los colores faciales de la amada, ya en su rostro. Y la última pregunta, que ustedes tenían que, ¿cierto?, marcar todos los elementos que contenía este soneto, ya sea el número de versos, las estrofas, si eran cuartetos, si eran tercetos, y si constaban de 11 sílabas o no cada verso. Y ahí ustedes tienen que seguir el ejemplo que yo realicé en la clase. Ya, así que ahí cada uno sabía lo que tenía que realizar. En esta clase, como les decía, ¿cierto? Y ustedes están viendo ya la imagen, vamos a conocer otros elementos importantes del siglo de oro y que también se relacionan tanto a la poesía como al género dramático, ya al drama. Ya, así que por lo tanto, en esta clase vamos a conocer y comprender los personajes típicos, tipos del siglo de oro y los tópicos que predominaron en este siglo de oro también bien llamado, ¿ya? Así que vayan notando el objetivo en su cuaderno. Los personajes tipos del siglo de oro, ¿ya? Es fundamental, ¿cierto?, que nosotros para analizar este tipo de personajes de una obra, ¿ya? Porque principalmente los personajes tipos se presentan en una obra dramática, ya más que en la poesía, ¿ya? Hay que presentar atención a cada uno de ellos para poder entenderlo y comprenderlo, ¿ya? Tanto sus acciones y motivaciones. Cada uno tiene un objetivo distinto del otro, ¿ya? Los diálogos, por ejemplo, nos entregan mucha información sobre sus características, como son, ¿cierto?, psicológicamente sobre todo.
De acuerdo con sus rasgos se puede reconocer tipos de personajes con ciertas características establecidas previamente por la tradición literaria, ¿ya? Y que vamos a pasar a conocer a continuación. Tenemos, ¿cierto?, el personaje tipo de la dama, el personaje tipo del galán, el gracioso, ¿cierto?, el rey, el villano, el poderoso y el caballero. Ya tenemos entonces 7 personajes tipos que predominaron en el siglo de oro y especialmente en el drama o el género dramático, el teatro. ¿Ya? En el caso de la dama, ¿cierto? Es una mujer, una joven hermosa que representa el linaje, el amor intenso y la audacia. ¿Ya? Junto al galán constituyen el centro sobre el cual gira la acción dramática. El galán, ¿cierto? Apuesto joven que representa la gentileza, el linaje, el valor, el idealismo, la generosidad y la capacidad de sufrimiento. ¿Ya? El gracioso es el confidente del galán y tiene como rasgos típicos la fidelidad al señor, sentido del humor, amor por la buena vida y el dinero y tendencia a huir de los riesgos, tal como se presenta en la imagen. El rey encarna el orden social, cuenta con prudencia, sentido de la justicia y protege al desvalido ante la justicia. Ya por eso también se considera como el rey. El villano, ¿cierto?, es un personaje con gran sentido del honor, valiente, amante de la paz y de las tradiciones de su aldea. El poderoso comparte las características positivas del galán, tanto como el linaje, el valor y la audacia, pero sobre todo prima la soberbia y la injusticia. Y el caballero, ¿cierto?, su función es proteger a la dama, ya sea como padre, como hermano o como esposo y pretendiente. ¿Ya? Se caracteriza porque su actitud es vigilante y su autoridad para hacer respetar el orden social, la moral y el honor es fundamental en él. ¿Ya? Así que espero que puedan anotar cada una de estas características y de estas definiciones de cada uno de los personajes tipo del siglo de oro. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a explicar cuáles eran los tópicos literarios que predominaban en el siglo de oro. ¿Ya? Y ustedes saben que los tópicos literarios, ¿cierto?, son expresiones ya que han predominado, ¿cierto?, a lo largo de la historia de la literatura, ya, y que también nosotros encontramos los tópicos literarios en cada circunstancia, en cada tipo de texto siempre hay un tópico presente, y que nosotros también utilizamos día a día para hablar, ¿cierto?, o para escribir algún tema o algún texto libre, ¿ya? El primero de ellos es tempus irreparable fugit, que quiere decir que el tiempo se escapa sin remedio. Este tópico señala el carácter irrecuperable del tiempo, o sea que nada se puede retroceder, y por lo tanto de lo irremediable de la muerte. Ya después de la muerte, ¿cierto?, ya nada queda por hacer, no se puede volver atrás. Y acá hay un ejemplo. Recuerda el alma dormida, aviva el seso y el despierto, contemplando. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se vive la muerte? ¿Cómo se viene la muerte? El segundo, que yo creo que ustedes lo conocen, que es carpe diem, ya que quiere decir que hay que aprovechar el momento, ¿ya? Este tópico entonces llama a disfrutar de la vida, especialmente de la juventud, pues la muerte siempre está cerca, ¿ya? Este es un tópico que nosotros utilizamos a diario, ¿ya? Ejemplo, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo irado cubra de nieve la hermosa cumbre. Quiere decir, ¿cierto?, que vienen las canas. Eso se refiere con la nieve y la hermosa cumbre. Contemptus mundi, ya que es el desprecio del mundo, o sea, nada de lo que me ofrece el mundo me gusta. ¿Ya? Reflexión o actitud en la que se desprecia lo que puede ofrecer el mundo, entendido como la realidad. ¿Ya? Ejemplo, ¡ay! ¡Qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida. ¿Ya? Así que vayan notando estos 3 tópicos que hemos visto recientemente. El cuarto, ya, es vanitatum, que es la vanidad de vanidades. Trata el carácter engañoso de las cosas y la necesidad de abandonarlas por otras más elevadas, ¿ya? Ejemplo, este que ves, engañoso colorido, que del arte ostentado los primores, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. El siguiente es vita somnium, que es la vida como un sueño. ¿Ya? Este tópico presenta la vida como una experiencia irreal, una ficción extraña y pasajera. ¿Ya? Ejemplo, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño.
Y el último, ¿cierto?, que ustedes van a conocer es Ubisoon, ya que se refiere a dónde están, ¿ya? Pregunta retórica por personas o realidades desaparecidas, especialmente aquellos amores que se van, desaparecen y se mueren, ¿ya? ¿Dónde están ahora aquellos claros ojos que llevaban tras sí colgada mi alma doquier que ellos se volvían, ¿ya? Especialmente este Ubisoon está relacionado con la muerte, ya el amor que se muere. Así que estos serían los 6 tópicos literarios que vamos a conocer y trabajar en este siglo de oro o en esta unidad. Y necesito que ustedes también se los aprendan y especialmente aprendan a identificarlo en los textos. Anótelo en su cuaderno. Por lo tanto, ahora que ya realizamos un gran recorrido por estos dos grandes elementos del siglo de oro, tanto los personajes tipos como los tópicos literarios, vamos a realizar la siguiente ficha de trabajo. ¿Ya? Así que vamos a ver en qué consiste entonces la ficha de trabajo. Bien, niños, la ficha de ejercitación de esta semana se llama Siglo de Oro. Las indicaciones son las siguientes. Lee el siguiente soneto llamado Estas que fueron pompa y alegría, del gran Pedro Calderón de la Barca, y luego realiza las actividades que se proponen. Como siempre, ¿cierto? Pueden realizar la guía en 3 formatos, directamente digitarla en el computador, pueden imprimirla y pegarla en el cuaderno, o también pueden escribir la respuesta y la pregunta en el cuaderno, siempre con orden, ¿cierto? E indicando el número de la clase y el objetivo, ¿ya? Y lo más importante, no olviden que tienen hasta el día domingo para subir su guía a la plataforma, ¿ya? Por lo tanto, van a leer este gran soneto que se llama Estas que fueron pompa y alegría, ¿ya? Acá también les indiqué algunas palabras que ustedes posiblemente no conozcan y acá les dejé el significado y la definición, ¿ya? Fíjense que acá también hay un verso subrayado, ¿ya? Todos esos elementos son importantes a la hora de observar y leer un poema, ¿ya? Como ustedes saben, el soneto, ¿cierto?, tiene una estructura específica, 2 cuartetos y 2 tercetos, por lo tanto es un texto que es bien corto, ¿ya? Y posteriormente a la lectura van a responder, como siempre, 5 preguntas. La número 1 dice así: ¿a qué o a quiénes se refiere el hablante cuando dice estas que fueron pompa y alegría? Explica lo que tú entendiste mencionando algún verso del poema, ¿ya? Eso es una interpretación, lo que yo entiendo. Número 2. Sabemos que el texto pertenece a un soneto. Por lo tanto, explica qué idea se presenta en cada una de las estrofas. Y aquí les dejé A, B, C y D, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué presenta o qué nos dice cada una de las estrofas? ¿Ya? Número 3. ¿Sobre qué situación invita a reflexionar el hablante del poema? Relaciona el título con el contenido global del poema, ¿ya? Número 4. Vocabulario. ¿En qué sentido se emplean las palabras cuna y sepulcro en el verso subrayado del poema? Explica su interpretación, ¿ya? Y número 5, que es la más interesante, ¿de qué manera el poema alude a los tópicos tempus irreparable fugit y vanitas vanitatum? ¿Cómo se presentan estos tópicos y en qué versos se ejemplifican? ¿Ya? Eso es la pregunta número 5 y eso sería la guía y ficha de ejercitación de esta semana. Está bien cortita y espero que no tengan mayores inconvenientes en realizarla. Bien, niños, entonces ahora que ustedes ya realizaron esta ficha de trabajo, ¿cierto? Vieron el texto y respondieron las preguntas que seleccioné para ustedes, van a responder la siguiente pregunta para reflexionar solamente. Ya esto siempre va a estar al final de la clase y es para que ustedes puedan responderse a sí mismos, ¿cierto? También lo pueden escribir en su cuaderno aquellos que consideren que es necesario, ¿ya? Pero yo siempre lo coloco para que ustedes reflexionen. ¿Por qué crees tú que los tópicos literarios han sido parte de la literatura desde tiempos lejanos? ¿Ya? ¿Por qué ustedes creen que los tópicos literarios siempre están en la palestra? ¿Por qué siempre se usan? ¿Por qué siempre están en vigencia? ¿Ya? ¿Por qué no se dejan de usar? Eso quiero que ustedes reflexionen el por qué. ¿Ya? Fíjense también en la imagen. Y como siempre, ¿cierto? La jornada de autoevaluación que consta de una gran pregunta. Y como les dije al comienzo, ¿cierto? Esta es nuestra última clase de la unidad número 3 y por lo tanto la pregunta está relacionada con aquello, ¿ya? ¿Cómo fue entonces mi desempeño y mi compromiso durante la unidad número 3? ¿Ya? Y aquí ustedes tienen que pensar y evaluar, ¿cierto? A ustedes mismos si fue bueno, ¿cierto? O sea, si fue malo, perdón, se rindieron porque no dieron más, ¿cierto? Estaban muy cansados, ¿cierto? O porque encontraban difíciles las clases. También, ¿cierto? Se sintieron cansados por el tiempo, ¿cierto? Tenían muchas cosas que hacer. Y también, ¿cierto? No les quedaba tiempo para realizar las clases y por lo tanto hacían la clase de manera cansada, ya así como obligado.
o simplemente realizaron la clase de buena manera, se planificaron, ¿cierto? Y simplemente no tuvieron mayores inconvenientes, ¿ya? O también se frustraron, ¿cierto? No querían hacer nada, o estaban haciendo la clase y a la mitad encontraron que era muy difícil y chao nomás, no quisieron hacer nada más, ¿cierto? O simplemente se sintieron ganadores, se sintieron exitosos porque encontraron que las clases estaban bastante fáciles, las actividades estaban cómodas, ¿cierto? No tan extensas, y pudieron realizar todas las clases de buena manera. Ya, así que ahí ustedes saben en cuál de estos sentimientos o sensaciones o emociones se encuentran de acuerdo a lo que realizaron durante toda la unidad número 3, ya sea en el desempeño académico y en el compromiso que ustedes colocaron en cada actividad o en cada clase. ¿Ya, niños? Y como siempre, ¿cierto? Les dejo mis datos personales e institucionales de acuerdo a lo que ustedes tendrían que saber para comunicarse conmigo. En primera instancia está mi correo institucional igonzalez@colegiosanfranciscotalca.cl o el WhatsApp que tenemos con la asignatura, y también aquí está el número institucional que me otorgó el establecimiento por si alguno de ustedes quisiera contactarme de manera interna para explicar algún problema o alguna solicitud, ¿ya? Y también, ¿cierto?, la página del colegio, que ustedes no deben olvidarla porque allí encuentran sus clases, sus guías y sus textos de la asignatura. Ya, chicos, así que de esta forma me despido, espero que tengan una buena semana, que puedan trabajar de buena manera y que no tengan mayores inconvenientes, ¿ya? Y si necesitan comunicarse conmigo, no duden en hacerlo y ahí está mi número institucional, ¿ya? Así que con un fuerte abrazo y a la distancia me despido, su profesor Ignacio González. Chao, chao.